Hola, qué gusto que estés aquí. Hoy te voy a hablar acerca de la metodología para documentar lecciones aprendidas en proyectos que yo utilizo. Mi nombre es Joana López y este es el canal de OPM Integral, donde te hablo acerca de entorno, estrategias, proyectos, programas, portafolio, PMO y cambio organizacional. Si aún no te has suscrito, te invito a que lo hagas y le dejes la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. Comenzamos. Veamos la metodología para documentar lecciones aprendidas en proyectos. Antes repasemos qué son las lecciones aprendidas. Ellas son el conocimiento ganado que se tiene a través de la reflexión o de reflexiones sobre una experiencia o experiencias en un proyecto. Y estas experiencias o procesos pueden ser positivos o negativos. Veamos qué permiten las lecciones aprendidas. Ellas nos ayudan a identificar factores de éxito para proyectos futuros, identificar deficiencias que podamos estar teniendo en la ejecución de los proyectos, identificar y resolver problemas que pudieran estarse presentando, mejorar la toma de decisiones futuras o servir de modelo para otras decisiones. Pero lo más importante es que ayuda a ahorrar tiempo y dinero, porque las personas que en el futuro ejecuten proyectos podrán consultar este registro de lecciones aprendidas y ver cuáles prácticas se deben repetir y las que no se deben repetir en proyectos similares. Hay unas consideraciones importantes sobre las lecciones aprendidas. En primer lugar, su documentación es una buena práctica organizativa y se puede utilizar tanto para proyectos como para otros aspectos de la organización. Supongamos que una organización quiere identificar las lecciones aprendidas de algún proceso determinado que ejecuta o de algún servicio que presta. Existen diversas metodologías que pueden ser utilizadas para identificar las lecciones aprendidas. Y las metodologías permiten una reflexión sistemática y colectiva, ya que participan los miembros del equipo del proyecto. Un aspecto importante a tener en consideración es que las lecciones aprendidas no son recomendaciones. Ellas son la identificación de una experiencia particular que se aprendió en el proyecto. Más adelante vamos a hablar acerca de las recomendaciones que se derivan como consecuencia de la identificación de las lecciones aprendidas. ¿Cuáles son las etapas de la metodología? En primer lugar, debe haber una preparación para las sesiones de identificación de lecciones aprendidas. Luego debe haber la ejecución de las sesiones donde se identificarán las lecciones aprendidas, se llegará al consenso si estas realmente son una lección aprendida o no, y finalmente se documentarán en el registro de lecciones aprendidas. La siguiente etapa de la metodología consiste en identificar métricas y de allí es donde se van a estar desarrollando recomendaciones para la organización. ¿En qué consiste la primera etapa de preparación? Pues en primer lugar, se debe organizar la sesión. Es importante tener en cuenta que la identificación de lecciones aprendidas se debe llevar a lo largo de la ejecución de los proyectos, pero cuando se alcanzan hitos importantes del proyecto o cuando hay el cierre de una fase, de un sprint o el cierre propio del proyecto, se deben hacer sesiones para identificar lecciones aprendidas. Las lecciones aprendidas se pueden llevar a cabo bajo dos modalidades, bajo la modalidad presencial o bajo la modalidad virtual. Para esta metodología, en el caso de la modalidad presencial, se requieren salas de reuniones, pizarra, bolígrafos y post-its. Y en el caso de que la sesión se vaya a llevar a cabo de forma virtual, se requerirá una aplicación para videoconferencia, una pizarra electrónica y la utilización de una encuesta anónima. Una vez que se han organizado las sesiones de identificación de las lecciones aprendidas, se debe entonces invitar a los miembros del equipo del proyecto y los interesados claves que deban estar participando. Hay dos aspectos importantes que se debe tener en cuenta en la etapa de identificación de las lecciones aprendidas. Primero, que la sesión de trabajo debe ser conducida por un miembro de la PMO o por el líder del proyecto. Y si el equipo del proyecto es un equipo muy grande, tal vez se tenga que reducir el número de personas que van a participar en la sesión o realizar la identificación de las lecciones aprendidas por temas específicos o por localidades. Ahora, ¿cómo se lleva a cabo la identificación de las lecciones aprendidas? Para cada aspecto clave del proyecto, las personas que están participando en la sesión de identificación de lecciones aprendidas deben identificar cuáles prácticas se deben repetir y cuáles prácticas no se deben repetir para la temática evaluada. Supongamos que estamos evaluando cómo se gestionaron los riesgos o cómo se están gestionando los riesgos en el proyecto.
Entonces, las personas que participan en la sesión deberán identificar qué prácticas se deben repetir y cuáles no se deben repetir para esta temática en particular. Ahora, si la modalidad que estamos utilizando es presencial, ¿cómo se lleva a cabo la identificación de estas prácticas? Pues se recomienda que se realice de forma anónima. Para ello se le debe entregar a cada una de las personas que están presentes en la sesión de identificación de las lecciones aprendidas un post-it para que indique para esta temática qué prácticas se deben repetir y qué prácticas no se deben repetir. Si la identificación de las lecciones aprendidas se va a llevar de forma virtual, lo ideal es preparar con anterioridad una encuesta anónima para que las personas identifiquen cuáles son aquellas prácticas que se deben repetir y que no se deben repetir para las temáticas que se van a evaluar para la identificación de las lecciones aprendidas. En este caso, el envío de esa encuesta tiene que ser con anterioridad antes de llevar a cabo la sesión virtual donde se analizarán las lecciones aprendidas. Aquí traigo un ejemplo de cómo podrían hacerse una encuesta para la identificación de lecciones aprendidas de forma virtual. Se puede utilizar, por ejemplo, los formularios de Google Form que ayudan a hacer cualquier tipo de encuestas con diversidad de utilización de tipos de preguntas. Una vez que los miembros del equipo del proyecto han identificado las prácticas que ellos consideran son lecciones aprendidas para cada una de las temáticas del proyecto, se debe llevar a cabo el proceso de consenso y documentación. Entonces, se deben tomar esas prácticas anónimas que identificaron los miembros del equipo del proyecto, ya sean los post-its, en el caso de la sesión presencial, o en las encuestas anónimas en la sesión virtual, y analizar una a una las prácticas que fueron propuestas. Una vez que se llegue al consenso de que cada una de esas prácticas definitivamente debe quedar registrada en el registro de lecciones aprendidas, se procederá entonces con su documentación. ¿Cómo se debe hacer esta documentación? Lo recomendable es que se haga a través de una herramienta de gestión de conocimiento público dentro de la organización. Es decir, allí es donde quedará el registro de lecciones aprendidas. ¿Por qué debe ser o por qué debe utilizarse una herramienta pública dentro de la organización? Porque esto facilitará a miembros futuros de la organización la identificación de cuáles lecciones aprendidas se deben repetir y no se deben repetir en proyectos similares, lo que los ayudará a ahorrar tiempo y dinero en sus proyectos. Estas lecciones aprendidas, una vez que han sido documentadas en esta herramienta, deben ser clasificadas. Se pueden clasificar por aquellas lecciones aprendidas que se pueden repetir, las que no se pueden repetir, se pueden clasificar por temáticas, por tipos de proyectos, entre múltiples variedad de clasificaciones que se le pueden dar a las lecciones aprendidas. También se debe identificar para las lecciones aprendidas los datos del proyecto, es decir, el nombre del proyecto, el código, si tiene algún código el proyecto, la fecha en que se ejecutó, quién era el líder del proyecto, entre otros datos de los proyectos. Y la parte más importante de la documentación de las lecciones aprendidas es incluir enlaces a documentos o información de interés que ilustre la práctica utilizada. Realmente aquí es donde se va a reflejar el conocimiento o lo que se aprendió con esa experiencia. Ya vamos a ver algunos ejemplos de lecciones aprendidas y cuáles serían ejemplos de documentos o información que se debe estar enlazando para que sirva de insumo para las personas que van a ejecutar proyectos en el futuro en la organización. Aquí traigo algunos ejemplos de lecciones aprendidas reales que se deben repetir. Por ejemplo, participación de un equipo multidisciplinario, disposición del cronograma de pruebas, tomas de decisiones en equipos, manejo de la resistencia al cambio, utilización de técnicas de manejo de conflictos. Normalmente la redacción de una lección aprendida inicia con la sustantivación del verbo. Aquí, estos ejemplos dan idea de cómo se pueden redactar las lecciones aprendidas. Nótese que no son recomendaciones. La idea entonces es documentar estas lecciones aprendidas en esta herramienta pública de la organización para que sea utilizada por otras personas en el futuro y puedan obtener la información del aprendizaje obtenido. Es decir, por ejemplo, si vemos la última lección aprendida, utilización de técnicas de manejo de conflictos, esta lección aprendida debería estar enlazada hacia un documento que indique cómo se manejaban o cuáles eran las técnicas de manejo de conflictos que se utilizaban en este proyecto. Esto será de mucha ayuda
para los miembros de la organización que ejecuten proyectos futuros en la organización, y este aprendizaje les ayudará a ahorrar tiempo y dinero. Aquí hay algunos ejemplos de lecciones aprendidas que no se deben repetir, por ejemplo, omisión de algunos escenarios claves para algún aspecto determinado del proyecto, ausencia de un demo del módulo para tal cosa, dedicación parcial de los usuarios funcionales, ausencia de un informe de prevención de impacto sobre algún aspecto específico del proyecto, falta de estandarización de conceptos y términos. Y la última etapa de la metodología consiste en la identificación de métricas y recomendaciones. Las métricas se pueden identificar para el proyecto, para el programa, para el portafolio, pueden ser por categorías, pueden ser por años, por unidades, cualquier cantidad de clasificaciones que se pueden realizar dentro de la identificación de las lecciones aprendidas que se llevan en la organización permitirá obtener las métricas de estas lecciones aprendidas. Y con el análisis y recopilación de esta información, se podrán entonces elaborar recomendaciones a la organización, o la Oficina de Gestión de Proyectos podrá elaborar recomendaciones que servirán para mejorar la gestión de proyectos de la organización o mejorar procesos dentro de la organización. Si te ha gustado este video, apóyame con un like o déjame un comentario. Si aún no te has suscrito, te invito a que lo hagas y le dejes la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. Nos vemos en el siguiente video.